Buenas tardes. Gracias por asistir a este encuentro. Nos hemos retrasado unos minutos porque Fernando Martínez López está al tanto de, creo que es el día de hoy cuando termina el plazo, estamos más o menos por ahí, de las enmiendas al proyecto de ley de memoria democrática y, bueno, como ya se conoce a través de los medios de comunicación, es un asunto bastante vivo, bastante concurrido en opiniones y en exposiciones políticas por los diferentes grupos parlamentarios y estaba atendiendo al teléfono de las cosas de última hora que siempre en todo proyecto de ley se espera que sean a última hora. Hoy hablamos, como estaba anunciado, de memoria democrática, de una memoria que queremos fortalecer para neutralizar el olvido, que queremos fortalecer para evitar la repetición de los episodios más trágicos de la historia. Una memoria democrática que quiere fortalecer la democracia y que lo quiere hacer conociendo hechos, previniendo comportamientos y evitando vulneraciones. Una memoria de convivencia que necesita atender a esos tres conceptos fundamentales tan conocidos y queridos por todos, como es la verdad, la justicia y la reparación. Una memoria democrática para recordar que la vida y la libertad, que los derechos humanos, no están garantizados por encontrarse reflejados en declaraciones universales, en tratados o en constituciones, sino que estarán asentados esos valores y esos derechos en la medida en que los garanticemos las personas con nuestros comportamientos y con nuestras convicciones. Las libertades se defienden cada día porque los fanatismos y los totalitarismos también se expresan cada día, como podemos ver. España tiene una larga tradición liberal y democrática, a veces desconocida, a veces olvidada intencionadamente, a veces solapada por reflejos de opciones políticas diferentes. Y en esa larga tradición liberal y democrática se pueden recordar 4 constituciones, la de 1812, la de 1869, la de 1931 y la de 1978. Por lo tanto, tiene un enorme legado ciudadano por las libertades y por la democracia, que también conviene reconocer y que esta ley en su preámbulo lo expresa de forma extensa, haciendo un reconocimiento explícito a los exiliados republicanos, a los combatientes antifascistas, a aquellos círculos políticos y artísticos clandestinos que luchaban por la libertad cuando no existía, a las luchas sindicales, a las luchas estudiantiles, a los movimientos ciudadanos, que los hubo y potentes, para recuperar la democracia, o a las asociaciones feministas, que también las hubo y también trabajaron sin descanso. Y a esta tradición y a este legado tan importante de tantos ciudadanos que mantuvieron siempre viva la llama de la democracia y de la recuperación de la libertad, se les debe un reconocimiento que también viene expresado en ese proyecto. Durante décadas, en la historia de la España contemporánea, solo ha habido unas víctimas, que fueron las que estuvieron con el golpe de Estado. Y su mayor memorial, su icono, fue precisamente el Valle de los Caídos, que muy recientemente fue desmontado precisamente por un gobierno democrático, por el gobierno de Pedro Sánchez y por un gobierno de izquierda y por un gobierno socialista, como no hubiera podido ser probablemente con ningún otro gobierno. La ley de memoria democrática quiere saldar la deuda democrática con las personas desaparecidas, con las personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente, con aquellas que fueron presas en campos de concentración, a las que fueron obligadas a trabajos forzados, que fueron torturadas o violadas o que fueron secuestradas masivamente, como ocurrió con los recién nacidos en una época. Hablar de memoria democrática en esta escuela de formación, en Vitoria, en el País Vasco, tiene además un significado especial. Por la figura, primero, de quien le da nombre a esta escuela, Francisco Tomás y Valiente, que fue presidente del Tribunal Constitucional, un jurista y también escritor, también historiador. Eso creo que se compartían
disciplinas, que fue asesinado por ETA en 1996. Y, por lo tanto, este es un lugar muy apropiado y muy simbólico para poder hablar de memoria democrática y para poder hablar de derechos humanos, de vida y libertad. Y además porque precisamente fue también en Vitoria donde, entre otros muchos, asesinó al secretario general de los socialistas alaveses, a Fernando Buesa, que siempre nos viene a la memoria cada vez que tenemos cualquier momento para recordar la memoria democrática de este país y lo que hemos sufrido y lo que hemos padecido. Y además, en el País Vasco siguen existiendo 300 asesinados por ETA que están sin esclarecer. O en el País Vasco, no solo en él, pero sí en el País Vasco, en su Parlamento, existen hoy dos fuerzas parlamentarias con importante déficit democrático. Y aunque la Ley de Memoria Histórica versa sobre un periodo determinado y sobre unas circunstancias determinadas, pues siempre todo lo que tiene que ver con la declaración o con el respeto o, en este caso, vulneración de derechos humanos es muy sensible, y es muy sensible a quienes hemos padecido esa vulneración durante muchísimas décadas. Siguen en la actualidad existiendo actos de humillación a víctimas, y por eso todavía tiene mucho más importancia la referencia a la historia y el saber por qué ocurren las cosas y cómo hay que trabajar para que no vuelvan a ocurrir. Y además, como Fernando sabe, en el Parlamento Vasco también en estos momentos se está tramitando un proyecto de ley de memoria democrática que está también en una fase bastante avanzada en cuanto a su tramitación parlamentaria. Bueno, pues para hablar de todo esto tenemos a la persona indicada. Tenemos a Fernando Martínez López, que es secretario de Estado de Memoria Democrática, que tiene un gran currículum académico, es doctor en Filosofía y Letras, es catedrático en Historia Contemporánea y es especialista en republicanismo español. Fue también coordinador del Mapa de Fosas de Andalucía y ha tenido diferentes cargos públicos y ejecutivos a lo largo de su trayectoria. Pero quizás yo destacaría entre ellos el de alcalde de Almería, porque ser alcalde de una ciudad significa ser una persona comprometida con la cercanía y comprometida con la sensibilidad, porque siempre está viendo al ciudadano y siempre está viendo el problema. Y quizás por eso no hay mejor persona, por cercanía y por sensibilidad, para abordar una ley y para tratar hoy de forma amistosa, amable, una ley tan importante como la Ley de Memoria Democrática. Fernando, tu turno. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias, Neco, por la presentación. Muchísimas gracias por tus reflexiones que comparto. Y muchísimas gracias a todos y a todas ustedes que han venido esta noche aquí a escuchar las reflexiones que podamos hacer en torno a la ley de memoria democrática. Yo muchas veces cuando me preguntaban, a veces en los programas de televisión, bueno, ¿y para usted qué es la memoria histórica? Me preguntaban eso, como yo fui director general de memoria histórica en el primer gobierno socialista de Pedro Sánchez, y la primera vez que me lo preguntaron yo ni lo había pensado, pero eché marcha atrás y tiré del fondo del armario, ¿no? Y entonces yo definí en ese momento la memoria histórica como un movimiento social que buscaba fundamentalmente la reparación de las víctimas que no habían sido reparadas como elemento fundamental. Y es que, claro, la realidad que tenemos en este país es que la guerra civil, que fue una guerra traumática, una guerra dura, que no fue la primera que tuvimos, Es decir, otras guerras civiles tuvimos en España, como fue la llamada guerra carlista, que fue tan dura y tan dramática, pero con un final totalmente distinto al del año 39. Recuerdan ustedes que aquella guerra terminó con el abrazo de Vergara y los que tenían puestos en el ejército carlista pasaron a tener la misma graduación en el ejército liberal
y los que tenían puestos administrativos en la administración carlista pues pasaron a tener al mismo puesto y el mismo cargo en la administración liberal. Es decir, que después del año 1840 no se impuso la victoria, sino que se impuso precisamente el abrazo y el intento de acuerdo. Luego hubo gente que no estuvo de acuerdo y se marchó al exilio, etcétera, como ustedes conocen bien. No ocurre eso en el 39, sino absolutamente todo lo contrario. Pero yo voy a empezar a leerles un poco una idea que establece en la exposición de motivos de la Ley de Memoria Democrática para saber un poquito dónde nos situamos, y además lo decimos en los primeros párrafos de la exposición de motivos. La exposición dice lo siguiente: la memoria de las víctimas de la Guerra Civil Española y el franquismo, su reconocimiento, reparación y dignificación representan un inexcusable deber moral en la vida política y es signo de calidad de la democracia. La historia no puede construirse desde el olvido de los débiles y el silenciamiento de los vencidos. El conocimiento de nuestro pasado reciente contribuye a asentar nuestra convivencia sobre bases más firmes, protegiéndonos de repetir los errores del pasado. La consolidación de nuestra todavía joven democracia nos permite hoy mirar y afrontar la verdad y la justicia sobre nuestro pasado. El olvido no es opción para la democracia. Así empieza prácticamente la exposición de motivos de la Ley de Memoria Democrática. Y yo quiero situarles mi intervención, me han dicho que tengo como media hora y luego vendrán las preguntas, en torno a cómo han sido las políticas de memoria en España, y especialmente las políticas de memoria que suceden después de la llamada Guerra Civil o Guerra de España, las políticas de memoria que se hacen en la transición y, desde luego, cuáles las apuestas que en este momento hacemos por las políticas públicas de memoria que, de alguna manera, recoge la Ley de Memoria Democrática. Decirles que ha habido un tratamiento asimétrico de las víctimas. Saben ustedes que conocen bien, hubo víctimas en la zona republicana y hubo muchas víctimas en la zona franquista. Pero el tratamiento no ha sido igual, el tratamiento ha sido asimétrico. Las víctimas de los vencedores fueron reparadas económicamente, fueron sistemáticamente homenajeadas, los llamados caídos por Dios y por España, y se les hizo muchos reconocimientos. Todos los 20 de noviembre se les rendía homenaje, y el franquismo lanzó una política muy potente de memoria con los caídos por Dios y por España, al tiempo que lanzaba toda una política de criminalización, de estigmatización y de invisibilidad de las víctimas, de los perdedores de la guerra. Bien, las políticas potentes de memoria, antes hacía referencia quizás al monumento más importante de las políticas de memoria del franquismo, que fue el llamado Valle de los Caídos. Pero es que no pasaba uno por un pueblo en que no hubiera una calle destinada a uno de los instigadores del golpe, a alguno de los franquistas. Es que no pasaba uno por delante de una iglesia en que no estuvieran en los rótulos de las puertas de las iglesias todos los nombres de los llamados caídos por Dios y por España. No pasaba uno por un pueblo en que no se llamara algo vinculado con alguno de los conspiradores, etc. Bueno, todo eso hace que se construyera un relato muy distorsionado, o una memoria oficial muy distorsionada, muy maniquea de lo que fue todo aquello, mientras que fundamentalmente el resto, las otras víctimas, estaban, como decía antes, criminalizadas, estigmatizadas e invisibilizadas, y muchas de ellas estaban realmente en las fosas comunes, en las cunetas, en las fosas comunes de los cementerios. ¿Qué es lo que pasa cuando llega la democracia? Esa sería la primera cuestión a preguntarse. Cuando llega la democracia, este planteamiento asimétrico, en los primeros momentos, este planteamiento asimétrico y este planteamiento, podemos decir, exclusivista de unos en relación con otros, en los primeros momentos se mantiene también. Sin embargo, empieza de alguna manera a surgir
todo un movimiento de querer reparar de una manera espontánea entre ayuntamientos democráticos, partidos políticos, sindicatos, querer de alguna manera reparar lo que no se había reparado. Y entonces empezaron a hacer las primeras políticas de memoria, unas primeras políticas de memoria de carácter espontáneo, vuelvo a reiterarlo, pero que consistieron en exhumaciones sin rigor científico, pero exhumaciones en algunos pueblos donde había fosas. Empezaron también simbólicamente a cambiarse los nombres de las calles. Y se empezaron a hacer las primeras reparaciones de carácter económico, especialmente a partir de la Ley de Amnistía de 1977, empiezan las reparaciones de carácter económico. Con lo cual, podemos decir que hay una primera etapa en la transición a escala estatal en la que empiezan a haber ese tipo de reparaciones. No hay políticas públicas de memoria, como las conocemos hoy, pero sí que empieza a haber este tipo de actuaciones memorialísticas. La pregunta sería, a partir de ahí, ¿y esto cuándo termina? Prácticamente los historiadores nos gusta poner fechas a lo que decimos. Y esto prácticamente, esta primera etapa tímida de memoria, de políticas de memoria, viene a terminar un año arriba o dos, a partir del golpe de Estado de Tejero. A partir del golpe de Estado de Tejero, todo lo que eran las exhumaciones que se estaban haciendo de una manera espontánea en los distintos pueblos, que se escogía la gente, a los cadáveres se ponían debajo de un monolito, todo esto en el 83, 82, 83, empieza a desaparecer. Y para mí hay una cuestión que le preguntaban en un momento determinado José Luis Cebrián a Felipe González, que por qué no se preocupó de la memoria. Y Felipe González, en ese libro que le escribe, bueno, son respuestas a Cebrián, le dice: a mí me dijo el general Gutiérrez Mellado que no tocara los temas de la guerra civil porque no paraba a los militares. Esa es un poco la respuesta, ya sabéis Felipe cómo era, pero cómo es, y dio esa respuesta. Lo cierto es que este planteamiento inicial de políticas de memoria se mantuvo solo y exclusivamente en el marco de reparaciones económicas que se empiezan con la UCD, que se continúan con el Partido Socialista, en relación fundamentalmente con carabineros, con gente del ejército republicano, con viudas de guerra, más tarde llegan también inválidos, etcétera, etcétera. Bueno, esas reparaciones continúan. Sin embargo, lo que era esa política de memoria, de cambio de callejeros a hacer políticas públicas, eso prácticamente desaparece y quedó en el marco prácticamente de los investigadores, tanto locales como investigadores de carácter universitario. Vamos, yo cuando empecé en la universidad a trabajar temas de memoria, a investigar estos temas. Por lo tanto, ahí tenemos esa primera etapa. Y hay una segunda etapa que para mí es importante recordarla, y es en torno a mediados de la década de los años 90. A mediados de los años 90 se produce lo que podemos llamar un planteamiento revisionista de la historia. Y ese planteamiento revisionista de la historia también tiene una fecha, en torno al 20 aniversario de la muerte del dictador. ¿Y qué es lo que se empieza a decir con motivo de ese revisionismo histórico? Que la Segunda República tuvo la culpa de la guerra civil. Primera idea potente. Y que precisamente los vencedores eran las víctimas. Y eso se continúa a través de toda una literatura revisionista que recoge todos los planteamientos de la posguerra, relatos de la posguerra que rápidamente son recogidos por los medios de comunicación de conservadores, también por la derecha, en la que empiezan a llegar a los grandes almacenes como el Corte Inglés, etcétera, los libros de Pío Moa, empiezan a llegar los libros de César Vidal, en los que de alguna manera se venía a reivindicar
de nuevo el relato de la posguerra, el que había escrito Joaquín Arrarás, que es una copia de lo que hace Joaquín Arrarás. Joaquín Arrarás es uno de los periodistas del régimen franquista, justificador del golpe, y Pío Boa y estos empiezan a lanzar todo ese nuevo relato. Claro, este planteamiento revisionista se potencia, y se potencia cuando la derecha política llega al poder, a partir del año 96. Y entonces cuando empiezan a surgir toda una serie de eslogan diciendo aquello de hay que pasar página, ¿recordáis? Hay que pasar página de estos temas, no hay que reabrir heridas. Eso empieza a funcionar fundamentalmente con Aznar al frente del poder y con todo el apoyo que le hacen al revisionismo histórico. Es en ese contexto cuando hay que poner encima de la mesa que aparecen unos interrogantes en una nueva generación de españoles. Y esos interrogantes se identifican con lo que llamamos la generación de los nietos. Los nietos quieren saber qué pasó con su abuelo. Los nietos quieren saber qué pasó con los familiares de los que le hablan, de los que les cuentan. Esto es algo que no solamente ocurre en España, esto es un proceso a este nivel bastante general en los distintos países, ¿no? Y no deja de ser significativo que esta reacción rápidamente se convierte en un movimiento social. Es cuando empiezan a surgir las asociaciones de memoria. Empiezan a surgir las asociaciones de memoria y además empiezan a ocupar espacio mediático y empiezan a ocupar espacio social e incluso empiezan a influir en los grupos y en los partidos políticos, que empiezan a plantearse los temas de la memoria. Estamos hablando de finales del siglo XX y es cuando se inician las primeras exhumaciones con rigor científico que empiezan a realizarse a partir del año 2000. Y por primera vez se condena el régimen, la dictadura franquista en el Congreso de los Diputados un 20 de noviembre del año 2002. Por primera vez y por unanimidad, lo que habían supuesto las violaciones de los derechos humanos en ese contexto. Bueno, esto parece que no tiene importancia, pero tiene una importancia porque ese movimiento social, y al que yo le doy bastante significado, logra que realmente cristalice la necesidad de hacer políticas públicas de memoria. Hasta ahora no hemos tenido políticas públicas de memoria, hemos tenido políticas de reparación fundamentalmente económica. Importantes políticas de reparación económica. Yo el otro día hablando con Pablo de Grey, que ha sido relator de Naciones Unidas para la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, le contaba el alcance y el montante que han tenido las reparaciones económicas. Os voy a dar los datos que tenemos hasta el 31 de diciembre del 2020. Son 608.000 los beneficiarios de las reparaciones económicas y un montante de 21.741 millones de euros. Cuando le di esta cifra a Pablo de Grey, dice, pues eso no se conoce. Dice, pues claro, el país que más ha indemnizado ha sido Alemania en relación con Israel. El segundo país es Argentina y son 3.000 millones de euros. Y estamos hablando de 21.741. Y le dije, porque ahí no incluimos los 64.500 empleados, funcionarios depurados, que están también en la seguridad social con pensiones y que no se pueden desglosar, porque realmente estaríamos hablando de cerca de 25.000 millones de euros. Y todo eso se ha seguido manteniendo desde la ley de amnistía del año 77 hasta este momento. Y aún hoy hay 18.000 personas que siguen cobrando indemnizaciones o pensiones como consecuencia de esas reparaciones económicas. El planteamiento, por tanto, es cuándo empiezan a hacerse políticas públicas de memoria. Pues gracias a que el tema de la memoria empieza a ocupar un espacio mediático y político, esto cristaliza en la ley de 2007 de José Luis Rodríguez Zapatero. Es una ley que por primera vez se empieza a plantear el reconocimiento de las víctimas, fundamentalmente de las víctimas que no han sido reparadas. Se empieza a hacer un mapa de fosas, se dan cantidad
de subvenciones para que se hagan investigaciones, para que se aumenten los procesos de exhumaciones con rigor científico. Pero esto, como todos ustedes saben, queda abruptamente interrumpido, entre otras cosas, por la llegada del Partido Popular al Gobierno. Y la llegada del Partido Popular al Gobierno lo expresaba simbólicamente y con un gesto mejor que nadie Mariano Rajoy. Cuando le preguntan que si iba a dar dinero para la memoria histórica, decía 0 euros para la memoria histórica, lo decía en la televisión. Bueno, pues estamos unos años en los que no hay políticas públicas de memoria porque han sido cercenadas por la Administración General del Estado, que estaba controlada por el Partido Popular, pero sin embargo se mantienen políticas públicas de memoria en comunidades autónomas, como es esta de Euskadi, se mantienen también en otras comunidades autónomas que han empezado a preocuparse por temas de memoria. Y no solamente eso, sino que en bastantes comunidades autónomas empiezan a realizarse normativas que regulen el tema de la memoria histórica, la memoria democrática. En este momento hay 12 comunidades que tienen normativa sobre memoria histórica. Bueno, esa situación en la que llegamos termina en relación con lo que es el periodo de Mariano Rajoy, cuando la moción de censura que sube al Gobierno el Partido Socialista con Pedro Sánchez y por primera vez establece una Dirección General de Memoria Histórica que tuve el honor de estar al frente de ella. Bueno, yo creo que tanto hay como ya elevar la Dirección General a una Secretaría de Estado ponía de relieve una clara apuesta en que hacía el Partido Socialista y en este caso el Gobierno de España en relación con la memoria democrática. Y es ahí que después de 12, 13 años de la ley de 2007 nos planteamos hacer una nueva ley de memoria democrática. Una nueva ley por las siguientes razones. Primero, porque tras el desarrollo de la ley de 2007 se habían puesto de relieve un conjunto de insuficiencias y un conjunto también de déficit. En segundo lugar, porque las políticas de memoria a escala internacional habían tenido un impulso impresionante contra una serie de reflexiones de los organismos internacionales humanitarios. Y en este caso, para el caso español, pues concretamente 2 informes muy significativos. El informe de Pablo de Grey del año 14 sobre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición y cómo se podía implementar las políticas de memoria en España, y el informe del año 14 del Grupo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias, también sobre España, que vienen a plantear cuáles son los rasgos por donde se puede implementar las políticas públicas de memoria en nuestro país. Junto con eso, los elementos interiores que antes os comentaba, nuevas leyes autonómicas que son incluso más avanzadas que la de 2007 de José Luis Rodríguez Zapatero, que vuelvo a reiterar, es la primera vez que se hacen políticas públicas de memoria, y también las reivindicaciones del movimiento memorialista, de qué es lo que queda por hacer en cuestiones de memoria. Todo eso nos lleva a replantearnos el tema de hacer una ley y afrontar desde el Gobierno un impulso nuevo de una nueva ley que en este caso no llamamos de memoria histórica, sino que vamos a llamar de memoria democrática. ¿Por qué llamamos de memoria democrática? Antes, Eneco, cuando hablaba de la memoria democrática, hablaba de los procesos del liberalismo democrático desde sus inicios prácticamente hasta la actualidad. Primero porque abrimos el foco temporal. Cuando hablamos de memoria histórica, casi siempre nos referimos al golpe de Estado, la guerra y la dictadura. Si me apuráis un poco, algo de la transición hasta la Constitución. En este momento, el primer punto de la ley dice claramente que es la reivindicación de todo lo que fueron los movimientos sociales, los movimientos colectivos de lucha por las libertades, por los derechos fundamentales y por la democracia. Y después un segundo punto donde hablamos claramente de lo que queda por reparar en función de la represión que han sufrido de las violaciones de los derechos humanos los hombres y las mujeres desde el 36 en adelante. Y hay un tercer punto en el primer
en el primer artículo que plantea objetivos y fines, y es por primera vez en la historia la condena y el repudio del golpe de Estado y de la dictadura franquista, que hasta estos momentos solo había sido en relación con, se había dicho en las exposiciones de motivos, pero nunca en una parte dispositiva. Situado esto así, y planteando los elementos internacionales y los elementos internos, nos planteamos fundamentalmente centrar la Ley de Memoria Democrática, además de todo este conjunto de elementos, en las víctimas. Las víctimas es el centro fundamental de nuestra preocupación. Y empezamos a dar avances en relación con la ley de 2007. Antes, cuando planteamos lo que eran las sentencias y las condenas, se hablaba de la ilegitimidad de las condenas y las sentencias. Aquí empezamos a hablar de la nulidad de las sentencias y de las condenas, tal como nos lo había planteado en Naciones Unidas y nos lo habían planteado, en este caso, también las organizaciones de carácter memorialista. En segundo lugar, nos planteamos en relación con las víctimas hacer un censo de víctimas. En este país no hay un censo oficial de víctimas. Yo he tenido la oportunidad de caminar por prácticamente todos los archivos de Europa y de América, me encuentro censos de víctimas. En España no hay un censo oficial de víctimas, hasta tal punto de que hay historiadores que dan una cifra, otros historiadores dan otra. Es necesario no seguir hablando por estimaciones, sino con un censo oficial de víctimas. Y después hay otro elemento que nos parece fundamental, que tiene carácter transversal también a lo largo de la ley, y es el papel que han desempeñado las mujeres. Las mujeres es algo que prácticamente ni se nombra en la ley de 2007, y aquí lo que situamos es el papel de agencia de las mujeres en la lucha por las libertades y en la lucha por los derechos fundamentales, y también de la represión que sufren las mujeres. Porque además de la represión que sufren los hombres y que es similar también la que sufren las mujeres tienen una represión precisamente por ser mujeres. Cuando pelan a las mujeres al cero, cuando las pelonas que se llaman, cuando le dan aceite de ricino para que se vayan haciendo sus necesidades para escarnio de la gente por todos los pueblos, fundamentalmente eso es una represión de género, o una represión a aquellas que abortaban y que las metían en las cárceles. Todo esto está como elemento clave y fundamental y transversal a lo largo de la ley. Y hay un tercer elemento de carácter transversal de la ley que tiene que ver con el reconocimiento del movimiento memorialista, al que se le sitúa un Consejo Estatal de la Memoria para que tengan su representación en todo el proceso de las políticas públicas de memoria. A partir de aquí, la ley la vertebramos en torno a los grandes principios del derecho internacional humanitario: verdad, justicia, reparación y deber de memoria, como garantía de no repetición de los hechos traumáticos que vivió este país durante esos años, ¿no? Os voy a comentar cuáles son las novedades, para no extenderme mucho, y luego en las preguntas tendremos oportunidad de seguir comentando más. ¿Cuáles son las novedades de esta ley en relación con la de 2007? En relación con la verdad, pues en primer lugar se establece el derecho a la verdad. El derecho a la verdad que tiene cada uno de las víctimas y de sus familiares de conocer qué es lo que pasó. Esto no se había planteado hasta ahora en el planteamiento jurídico español. El derecho a la verdad de las víctimas. En segundo lugar, nos planteamos quién tiene que asumir el liderazgo de las exhumaciones. La ley del año 7 lo situaba en el marco estrictamente privado, en el marco de los familiares o en el marco de las asociaciones memorialistas. Aquí plantea de una manera clara quien tiene que asumir la responsabilidad de todo el proceso de exhumaciones en España tiene que ser el Estado. Y cuando hablo de Estado me estoy refiriendo a ayuntamientos, me estoy refiriendo a diputaciones, me estoy refiriendo a comunidades autónomas y a la Administración General del Estado, actuando de una manera conjunta en todo el proceso de exhumaciones. Así nos lo planteó el informe de Naciones Unidas y así se ha venido planteando sistemáticamente. Y os puedo dar datos que en este momento son interesantes. Llevamos 2 años en la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. En los años que estuvo José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno, 6 años, hubo exhumaciones de 177 fosas, que fueron muchísimas en ese momento. En 2 años apenas que llevamos al frente de la Secretaría y todo el equipo de la Secretaría de Memoria Democrática,
puedo estar hablando de 352 actuaciones en fosas en este momento. En algunas fosas muy potentes, como es la de Picorreja de Sevilla, donde hemos traído ya en torno a 600 cadáveres por violencia física, es decir, con tiros en la nuca. Es decir, para que veáis un poco cómo empezamos a plantearnos la coordinación con el resto de las comunidades y cómo el Estado empieza a liderar el proceso de exhumaciones. No es verdad que quedan 114.000 personas en fosas. Pudo haber en la posguerra no 114.000, incluso yo diría más. Sin embargo, después de 80 años esto no es así. Le encargamos precisamente al grupo de Aranzadi de aquí de Euskadi, le encargamos un estudio para que nos dijera por dónde iba todo el tema de las exhumaciones y qué realidad podemos tener encima de la mesa a la hora de plantearnos un plan cuatrienal de fosas, que es lo que tenemos en este momento planteado en la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Llegaban a la conclusión siguiente: puede haber en este momento en torno a 20.000 cadáveres en fosas comunes. No 114.000, como se dice, en torno a 20.000. Y en un lapso de tiempo de una legislatura y media se pueden desaparecer las fosas comunes en España con estos planes que tenemos ya establecidos con las distintas administraciones públicas. Por tanto, esto es posible también porque la ley plantea ya el liderazgo de este proceso de exhumaciones. En tercer lugar, se plantea que haya un banco estatal de ADN que posibilite la identificación genética de todos y que esté en una gran base de datos y eso permita la identificación. Tenemos que reconocerlo prácticamente desde el año 2000 hasta finales del año 20, en torno a 900 fosas se han exhumado en cerca de 11.000 cadáveres y tan solo se ha reconocido con identificación genética y le hemos podido entregar los cadáveres a sus familiares o se le ha podido entregar solamente a un tercio. Pero bueno, vamos a seguir trabajando en este sentido porque el objetivo fundamentalmente es poder entregárselo a sus familiares para que le den digna sepultura. Y termino con la novedad en relación con la verdad. Tiene muchísimo que ver con lo que son los archivos. Primero, preservar los documentos es fundamental para conocer la verdad. En segundo lugar, el acceso a los archivos, que sea libre y gratuito, tanto en lo público como en lo privado. Y en tercer lugar, es necesario remover todos los obstáculos que impidan acudir y consultar los archivos. El segundo elemento de gran principio es el de la justicia. En relación con la justicia, no hemos planteado fundamentalmente movernos dentro del planteamiento de la justicia restaurativa. Y en el planteamiento de la justicia restaurativa, las novedades son las siguientes. Primero, declarar el derecho a la investigación de las violaciones humanas ocurridas durante el golpe, la guerra y la dictadura. Primera cuestión. Para eso se crea un instrumento muy potente y ese instrumento tan potente es una Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y de Memoria Democrática. Una Fiscalía de Sala con ramificaciones en todo el país. En tercer lugar, hacemos un análisis de cómo se interpreta esta ley. Y cómo se tiene que interpretar esta ley, evidentemente tiene que ser de conformidad con los tratados de derecho internacional humanitario, de derechos humanos a escala internacional que ha ratificado España. La verdad es que no tendríamos por qué recordarlo, entre otras cosas porque lo dice el artículo 10.2 de la Constitución, pero hay que recordarlo en este caso en función de algunas sentencias que hemos visto que han emanado de la Judicatura. Y, en cuarto lugar, establecemos lo que se llama la jurisdicción voluntaria. Y la jurisdicción voluntaria no es otra cosa que el derecho a la verdad judicial. Y el derecho a la verdad judicial que cada uno puede decir qué ha pasado a mi padre y que me lo diga un juez. Esos son los elementos claves que hemos planteado en esta cuestión. En relación con la reparación, hemos hablado antes de las reparaciones individuales, puede ser que haya déficit o que haya insuficiencia, pero evidentemente esta ley nos planteamos cómo podríamos subsanarlas. Pero lo que nos quedaba realmente por hacer es, por ejemplo, si ya a los sindicatos y a los partidos políticos se ha devuelto sus locales, etcétera, no en la totalidad, porque todavía se siguen reclamando, sí que hay que plantearse y por qué no a los particulares.
Y para eso la ley contempla en uno de sus artículos, el artículo 31, precisamente hacer una auditoría y un inventario de las incautaciones de bienes, de las sanciones económicas, de los expolios, del papel moneda como consecuencia de la Ley de Responsabilidades Políticas. Algo que en una de las enmiendas que hoy se ha planteado se dice que se haga en el lapso de un año esta auditoría para, a partir de ese momento, implementar políticas de resarcimiento y de reconocimiento. También, en cuestión de reparación, hemos introducido una cosa que la hemos recogido de cómo lo hicieron los alemanes, y es un censo de edificaciones, un censo de gente que trabajó como fuerza de mano esclava en edificaciones públicas y privadas, y también un inventario de las empresas beneficiarias. Esto lo hicieron los alemanes. ¿Y sabéis el resultado que dio? Que esas empresas beneficiarias dieron bastante dinero para posibilitar este tipo de reparaciones. Nosotros lo hemos situado también para que se conozca. En relación con el tema del deber de memoria, ¿cuáles son las grandes novedades de la ley? Primero, que la memoria democrática entre en la escuela. Eso es fundamental. Es fundamental que las futuras generaciones conozcan perfectamente qué es lo que ha pasado y que lo conozcan en la ESO, esté en los currículums de la ESO, que esté en los currículums de bachillerato, que esté también en la formación continua y permanente del profesorado, que esté también en los procesos selectivos de los empleados públicos. Dicho de otra manera, que a la hora de acudir a las oposiciones haya un temario que hable de memoria democrática, que eso siempre es interesante de cara al funcionariado. Después hay otra cuestión que nos parece fundamental y tiene muchísimo que ver con la simbología. Es decir, habéis visto que en la ley de memoria del año 7 tan solo hay un artículo 15, y por eso hay tantas ambigüedades y por eso hemos podido captar cómo hay alcaldes que se niegan a quitarle el nombre de Santiago de Yagüe a una de las poblaciones, o Quintanilla de Onésimo, por ejemplo, que son nombres de gente que estuvo vinculado con toda la cuestión del golpe o que fueron militares que estuvieron al frente de las represiones. Bueno, pues aquí tenemos 7 artículos donde se dice claramente lo que se queda y claramente lo que se quita, y que no lo quite tiene sanción, algo que no tenía la ley de 2007. También nos planteamos en el planteamiento simbólico el hacer la supresión de lo que son los títulos nobiliarios franquistas, aquellos que tengan que ver con lo que es la conspiración, que tengan que ver con lo que es el golpe, aquellos que tengan que ver con la dictadura, significativos, hasta tal punto que en una de las enmiendas que hoy hemos presentado conjuntamente con Unidas Podemos, establecemos ya 33 condes, duques, marqueses, etcétera, a desaparecer con nombres y apellidos y hacerlo por ley, porque en el anteproyecto lo decíamos que se iba a elaborar un catálogo, pero eso no crearía muchísimos problemas de carácter jurídico por todo el conjunto de contenciosos administrativos que nos plantearía estas familias. Directamente es la soberanía nacional quien hace desaparecer los títulos nobiliarios. Y nos planteamos la resignificación del Valle de los Caídos. Antes lo planteaba, es decir, la gran resignificación del Valle de los Caídos se inicia fundamentalmente con la salida del dictador del Valle. Ya no es lo mismo el Valle. Sabéis que en el Valle hay 33.800 cadáveres, de los cuales 21.000 y pico son cadáveres que sus familiares permitieron que salieran de sus cementerios y llegaran al Valle de los Caídos, pero hay en torno a 12.000, un poco más de 12.000, que salieron de fosas comunes republicanas, que salieron del cementerio sin conocimiento ni consentimiento de sus familiares. Bueno, lo que nos planteamos es resignificar el Valle. En primer lugar, le vamos a llamar de Cuelgamuros, para cambiar eso del Valle de los Caídos. Pero en segundo lugar nos vamos a plantear explicar el Valle, saber qué es el Valle, quién lo construye. El Valle se construye con fuerza de trabajo esclava y republicana y con fuerza de trabajo libre. Que se conozca. Es que se conozca el periodo en el que se hace y se construye ese monumento. Y sobre todo que se conozca el significado.
El significado no es otro que la simbiosis entre religión y política, que es el nacionalcatolicismo. Todo eso que se conozca en un planteamiento de resignificación potente, y pronto vamos a sacar un concurso de ideas a escala internacional para la resignificación. Y desde luego damos la oportunidad a todas aquellas personas familiares que quieran hacer retirada de esos cadáveres, si podemos y tenemos la suerte de localizarlos, poder devolvérselos. Concluyo con otra cuestión que me parece que es fundamental y tiene muchísimo que ver con las sanciones. Este es una ley que establece un régimen sancionador. Y si establece un régimen sancionador es para que se cumpla, no dejarla al aire y que no hay sanciones. Y después, lógicamente, nos planteamos el tema de la extinción de fundaciones que hagan apología del franquismo. Fundamentalmente aquellas asociaciones o fundaciones que sistemáticamente lo hacen, y establecemos que la apología del franquismo no es de interés general, como debe ser cualquier tipo de asociación o cualquier tipo de fundación. Bueno, estos son los grandes rasgos, las grandes novedades de la Ley de Memoria Democrática. Está en el marco de lo que decía antes, de que el olvido es incompatible con la democracia. Y en este momento la tenemos en proceso de llegada de enmiendas, ¿no? Hoy habéis visto que se cumplía el plazo y tal. Estamos en ese proceso. Como seguro que me vais a preguntar sobre esto, pues lo dejo para las contestaciones y os doy mejor a vosotros la palabra. Así es que nada más. Muchas gracias a Francisco Tomari Valiente por lo que supone y esta asociación que tenéis, y muchas gracias por invitarme. Gracias, Fernando, por tu brillante exposición. Me has llamado varias veces Eneco. ¿No? Es el hombre de moda en Euskadi ahora, y más en el socialismo. Será el próximo secretario general del Partido Socialista de Euskadi el sábado y domingo que viene, pero no es mi caso. ¿No es tu caso? Charlie Prieto. Ah, Charlie Prieto. Bueno, es que, oye, disculpadme, me habían puesto Eneco aquí, así es que yo antes, cuando me lo han presentado, digo, me parece que no es el nombre, ¿no? Pero bueno. Tuvimos un acto con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sí, en campaña electoral. Estábamos también con mascarilla. Y a la secretaria general del Partido Socialista en Álava, que se llama Cristina González, le estuvo llamando el presidente varias veces Arantxa, porque en ese momento había habido un conflicto extraordinario en la política exterior. Estaba a caballo entre lo que tenía que decir aquí y lo que le salía por teléfono, y solo le salía. Entonces, estamos acostumbrados a que a los alaveses se nos suba de categoría, con lo cual, por esa parte no hay ningún problema. Bueno, pues nada. Quiero saludar también a Francisco Echevarría, más conocido quizás como Paco Echevarría, asesor del Gobierno, Secretaría de Estado, y de la Secretaría de Estado. Está aquí con nosotros. Está con nosotros. Es un hombre, supongo que muy conocido para la inmensa mayoría de nosotros y nosotras por su labor en relación con la medicina legal y forense, en el levantamiento de fosas y en la recuperación de identidades. Y bueno, nos agrada mucho que nos acompañe hoy aquí. Tenemos un público que es muy vivo y por eso efectivamente ha hecho preguntas que algunas de ellas se iban contestando en la intervención, pero en cualquier caso, por si hay algún matiz o algún elemento añadido para expresar al respecto, yo las citaré. Vamos a empezar con una que dice que si se conoce la opinión de la generación de los de después del 78, de los que hoy tienen 40 años en relación con la memoria histórica. No sé si el sentido de la pregunta va si tienen interés o no tienen interés, si han tenido capacidad de conocer o no, pero bueno, la pregunta es un poquito si pudiera haber una ruptura de generación, me imagino, en relación con el conocimiento, el reconocimiento y el valor que se le pueda dar a la memoria democrática. Bueno, parte de la pregunta me la he inventado yo, pero en fin, no sé, me imagino que va por ahí. Bueno,
El otro día hablaba yo con José Félix Tezanos y le decía, sería conveniente que en una de las encuestas del CIS se preguntara por la memoria democrática, más que nada para tener un conocimiento muy ajustado ya de qué es lo que se está pensando al respecto. Y me dice, bueno, pues la vamos a meter, porque sí es verdad que en el año 2007 el CIS hizo una encuesta donde ya incluyó memoria democrática y entonces daba un nivel de conocimiento nada desechable, es decir, no es que fuera un tema muy conocido, pero nada desechable. ¿Cuál es el problema que me preocupa? A mí el problema que me preocupa fundamentalmente es la gente joven. La gente joven es la que más me preocupa, porque es que en la escuela no se llega a estudiar este periodo. Y entonces esa gente es la que tiene que conocer qué es lo que pasó. Porque la gente mayor ya conocemos, ya hablamos sobre ello, pero la gente joven no. El otro día estuvimos el ministro de Presidencia y yo con la ministra de Memoria Democrática, no se llama Memoria Democrática, de Memoria se llama allí, de Francia. Y le pregunté, ¿qué es lo que más te preocupa? Dice, que conozcan todo el pasado traumático que hemos vivido en Europa, en España, que lo conozcan la gente joven, las futuras generaciones, porque es la única manera de que esto no volverá a repetirse y más ante los rebrotes de totalitarismo y fascismo que en este momento se están produciendo en Europa y en el mundo, y en España, sin ir muy lejos. En cualquiera de los casos, la generación de los nietos es una generación que marca época y es una generación que empieza, de alguna manera, a reivindicar la memoria histórica de sus abuelos y de sus antepasados. Sin esa reacción, difícilmente se hubieran hecho políticas públicas de memoria. En esta pregunta hay un poco de referencia a la anterior y también algunas cosas que has dicho, pero bueno, por formulártela en los términos que se ha presentado. ¿Va a tener esta ley de memoria democrática el rango y desarrollo educativo, archivístico y jurídico y el acompañamiento presupuestario necesario para resolver tantas y tan graves lacras? Bueno, en primer lugar, el tema presupuestario. Deciros que en este momento la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que está destinado fundamentalmente a temas de memoria, disponemos de 11.800.000 euros. La época que más hubo fue la época de José Luis Rodríguez Zapatero, un año que llegó a 6 millones de euros, y está destinado fundamentalmente el 60% a exhumaciones de fosas y al desarrollo del conjunto de políticas de memoria. Así es que, desde el punto de vista económico, creemos que vamos a tener dinero suficiente como para acometerlo. ¿Y la otra cuestión cuál era? No. Sí, eso. Si va a haber dotación económica para reparar esto desde el punto de vista educativo. Y desde el punto de vista educativo tenemos una cuestión que es fundamental. La LOMLOE ya ha planteado en una disposición adicional introducir en los currículums de la ESO y de bachillerato el tema de la memoria, la historia de la democracia y los derechos humanos. Ahora lo que hace falta es concretarlo y en este momento estamos en conversaciones con el Ministerio de Educación para ver cómo concretamos esa aparición de la memoria democrática en los futuros currículum que va a haber en ESO y en bachillerato. Hay dos preguntas que van en la misma línea. La cuestión de los bienes confiscados, fortunas y negocios, ¿se aborda en esta ley y cómo se regula el tema de las expropiaciones de bienes en esta ley? Bueno, aquí nos planteamos, antes decía que se había planteado hasta ahora todo lo que era reparaciones de carácter personal y que ahora nos planteamos también las reparaciones en relación con el tema de las incautaciones. ¿Cómo hacerlo? Pues a través de una auditoría, para saber el impacto que tiene, porque si no es difícil de hablar de este tema. Vamos a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer, y lo digo por experiencia, yo me he tirado 7 años con un grupo de investigación muy potente en Andalucía, con 42 investigadores, estudiando 60.000 expedientes de responsabilidades políticas. 60.000. ¿Y a qué conclusiones? Bueno, lo tenemos publicado, se llama El botín de guerra en Andalucía. ¿A qué conclusiones llegamos? Primero, llegamos a la conclusión de que casi el 80% de los expedientes fueron sobreseídos.
pero aquí y después en el marco comparado que hemos hecho con otras investigaciones en el resto de España. Segundo, las multas que se imponen son de 50 a 300, casi el 90%. Después hay multas de 200.000, hay multas de 10 millones, hay multas de 25 millones y hay multas de 100 millones. Por ejemplo, a Manuel Azaña. Manuel Azaña, el día después de su muerte, el Tribunal de Responsabilidades Políticas de Madrid le pone una multa de 100 millones de pesetas. Las grandes multas no se pagaron, tampoco las pagó Manuel Azaña, lógicamente, pero los incautaron los bienes. Pero en los años 60, los bienes de Manuel Azaña se los devuelven a la familia. ¿Eso qué supone? Supone, y lo que hemos trabajado esto lo vemos, que necesitamos saber exactamente del impacto que puede tener todo este proceso en la hacienda pública. Podemos hacer reconocimiento, pero implementar por vía de una ley tendrá que ser una vez que lo conozcamos. Bueno, pues vamos a hacer la auditoría, planteamos, en una de las enmiendas que hoy entraban, plantean hacer la auditoría en un año y a partir de ahí empezará a plantearse políticas de resarcimiento de todo este tipo de expolios, incautaciones, sanciones económicas, papel moneda, etcétera, etcétera. Sobre las enmiendas que están ahora en torno a este proyecto de ley, ¿cuál es el alcance de las enmiendas registradas hoy por Partido Socialista y Podemos en relación a la posibilidad de investigar y certificar verdad judicial de los crímenes del franquismo? Bueno, primera cuestión, la ley ya aborda este tema. Es decir, la ley aborda, antes lo decía, a través, primero, del derecho a la verdad, en segundo, el derecho de investigación. Para eso ponemos un instrumento tan potente como es una Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y de Memoria Democrática. Y lo que decimos también es que esta ley se interpretará de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por España. ¿Y qué hemos planteado? ¿Qué novedad plantea hoy la enmienda? Es decir, exactamente lo mismo que las leyes, incluida la ley de amnistía, se interpretará y se aplicará de conformidad al derecho convencional y al derecho consuetudinario y especialmente en torno al derecho internacional humanitario, en los que los crímenes de lesa humanidad, de guerra, de genocidio, de tortura, no son amnistiables y son imprescriptibles. Ese es el alcance que va a tener. Pero os podemos decir que ya hemos planteado claramente cómo abordamos el tema. Es verdad que apuntamos fundamentalmente a la justicia restaurativa. A mí, cuando hay gente que me plantea, tenéis que derogar la ley de amnistía. Vamos a ver. Sobre la ley de amnistía hay que decir lo siguiente. Primero, ¿quién reivindicó la ley de amnistía en los años 75, 76, 77? ¿Quiénes salíamos a la calle a reivindicar la ley de amnistía? Fundamentalmente la izquierda. La derecha incluso votó en contra de la ley de amnistía. Primera cuestión. A mí, el otro día tenía un debate en comisiones obreras con Unai Sordo, con Nicolás Sartorius y con alguna historiadora, y Nicolás Sartorius dijo, por amor de Dios, no toquéis la ley de amnistía. Gracias a la ley de amnistía, ¿qué supuso? Que salieran los últimos presos que estaban en las cárceles. Aquí lo conocéis muy bien. Los que estaban de ETA salen en ese momento con la ley de amnistía. También del Grapo y del FRAC también salieron. Pero también se dio la amnistía laboral. ¿Recordáis todos los trabajadores que habían sido despedidos de sus empresas? Se les reconocieron los derechos pasivos de todos los años que habían estado en las cárceles o habían sido despedidos. Se anularon todos los juicios que estaban pendientes. Pero avancemos un poco más. Derogamos la ley de amnistía. ¿Cuándo entra en vigor? Al día siguiente de que se promulga en el boletín oficial. No tiene carácter retroactivo porque las leyes no tienen carácter retroactivo. Por lo tanto, entraría en vigor al día siguiente. Un perpetrador podría que estuviera incurso en esta ley dirá, no, yo me acojo a la del año 77. Se puede acoger perfectamente a la del 77, porque claro, esta ya estaría derogada, pero es que prácticamente estamos hablando de que, yo lo comentaba hoy con la Asociación de Memoria, es decir, es que me sobran dedos de la mano de una mano. Me sobran dedos de una mano para ver quién podía estar en esa situación.
si la guerra civil terminó en el año 39. Y la ley de amnistía no amnistía los delitos de rebelión. Lo que plantea la ley de amnistía en relación con la rebelión no era con los franquistas, que esos se autoamnistiaron en un decreto del año 39, sino cuando habla de la rebelión, la amnistía del delito de rebelión, se está refiriendo a los de a la Unión Militar Democrática, a la UMD. Digo que hay que conocer la ley. Y después, no había ningún supuesto en el que un juez haya decretado la amnistía y haya aplicado el artículo 9 de la ley. No había ningún supuesto, no se ha dado ningún supuesto. Martín Villa, que ahora está en lo de la querella argentina, no ha pedido acogerse a la ley para que un juez hubiera dicho, bueno, te acoges a la ley de amnistía. No lo ha planteado. Que yo sepa, no lo ha planteado y no sé si lo planteará o no lo planteará, pero no se ha dado ningún supuesto. Entonces, yo creo que el tema este de la ley de amnistía es que como el Supremo lo introdujo en la prescripción y en la irretroactividad de las leyes con el auto de Garzón, pues ya ha seguido repitiéndose de una manera sistemática, pero sin que nadie lo fundamente. Hay un gran jurista que se llama Joan Garcés, que ha escrito sobre la ley de amnistía y dice, la ley tantas veces citada como tan pocas veces leída. Y entonces yo aconsejaría a la gente que la leyera bien, antes de decir, la ley de amnistía es lo que produce la impunidad. No, la impunidad no es la ley de amnistía, porque la ley no entra en los llamados crímenes de lesa humanidad, sino en los delitos de intencionalidad política, que lo dice el artículo 1 claro de la ley. Esas son las posiciones al respecto. Ayer se publicó que RC y Bildu presentaron enmiendas sobre la supresión del título del rey. ¿Cuál es la opinión al respecto? Bueno, yo creo que la opinión que tengo es que el rey fue la monarquía parlamentaria en España fue refrendada lógicamente en la Constitución del 78. Por lo tanto, este tipo de enmiendas, pues, os podéis imaginar qué es lo que pienso. Quien escribe la pregunta dice que le gustaría que aclarara el tema de los afectados por poliomielitis y cómo se recoge en esta ley. Bueno, vamos a ver. Con nosotros han estado hablando las asociaciones de la polio y de la pospolio. Lo hemos estado hablando, lo hemos estado comentando, y la verdad es que en la definición de víctimas que dan Naciones Unidas en el año 2006, que es la que establecemos nosotros en el artículo 3 de la ley, este tipo de casos no se contempla. Por lo tanto, ¿cómo lo contemplamos en la ley? Con una disposición adicional para que se hagan investigaciones al respecto, para que se busquen medidas de reconocimiento, etcétera, pero no lo tenemos situado como víctimas, porque el elenco de víctimas pues fueron todas las fallecidas, etcétera, etcétera, todas las que sufrieron represión a lo largo de la guerra y la dictadura, etcétera, etcétera. Entonces no encajaba como víctima, pero sí un reconocimiento para que se haga investigación y los reconocimientos que sean precisos. ¿Qué tratamiento legal tendrán las desapariciones? Es decir, aquellos represaliados y asesinados cuyos cuerpos no han podido ser encontrados a pesar de haber sido intentada su exhumación en base a testimonios. Bueno, pues la verdad es que tendríamos que hacer un análisis de qué ha pasado a lo largo de estos 80 años para hablar de desaparecidos. Antes decía que no hay 114.000 desaparecidos en fosas, no los hay. ¿Por qué? Porque han pasado 80 años. Y en 80 años ha pasado lo siguiente. Primero, muchos de los desaparecidos que podían estar en cunetas, esas fosas han desaparecido, entre otras cosas porque se ha cambiado toda la situación estructural de las infraestructuras en España. No hay una carretera que tenga en este momento 2 metros, sino que tiene 6 metros. Y entonces, pues ahí, imaginaos lo que se han llevado por delante a lo largo de estos 80 años. Primero. Segundo, 500 fosas republicanas fueron exhumadas y se las llevaron al Valle de los Caídos. 500 fosas. Las tenemos contabilizadas y están allí. Están en el Valle de los Caídos y bueno, pues ahora mismo tenemos en torno a 82 peticiones de exhumación y dentro de una semana estaremos entrando en las cristas para ver si tuviéramos suerte y pudiéramos dar con ellos. Tercero,
En los años de la transición, como planteaba antes, se hicieron exhumaciones sin rigor científico, pero se hicieron exhumaciones que no están contabilizadas. Ahora se están haciendo investigaciones en Navarra, se están haciendo investigaciones en distintos sitios. Y cuarto, ya sí conocemos exactamente todo ese tipo de desaparecidos a partir del año 2000, en el que más de 900 fosas hasta la actualidad han podido ser exhumadas. Así es que muchos han desaparecido por todo este tipo de acontecimientos y de hechos reales que ha habido a partir de 90 años. Es que no podemos hablar como si estuviéramos ahora mismo en los años 40 o en los años 50 o a principios de los 50. No podemos hablar así. Estamos en el 2021. Han pasado 83 años ya de esta situación, o 82. Pues evidentemente no es lo mismo. Y entonces tenemos que plantearnos qué hacer hoy en relación con reparar lo que podamos reparar en estos momentos. Ha hablado de poner a las víctimas en el centro y me parece fundamental porque hay quien piensa que solo quieren dinero. Y evidentemente ni todo el oro del mundo compensará la pérdida de un ser querido. Me gustaría que ampliara. Sí, yo coincido con esa reflexión. Y coincido con esa reflexión porque yo cuando hablaba de dinero, hablaba de reparaciones de carácter personal, primero para que se conocieran los datos que no se conocen, porque es que hay algunas de las enmiendas que se han planteado en las que dicen que no se ha hecho absolutamente nada y que hay que indemnizar ahora a todo el mundo y tal. No, pero usted, se han hecho cosas, puede haber algún déficit, alguna insuficiencia, vamos a estudiarla también. Para eso hemos planteado una de las enmiendas de la ley que se pueda estudiar. Pero un ser querido no se paga con nada, por mucho dinero que le des. Pero yo creo que el movimiento memorialista en su conjunto no está en plan de pedir dinero, está en plan de tener una reparación de carácter moral, que el Estado le reconozca. Yo os puedo decir que los actos más emotivos en los que he asistido desde que estoy al frente de la memoria en el Gobierno de España son los actos de entrega de certificados de declaración de reparación. Os voy a dar solo un dato que me llamó, o un hecho que me llamó poderosísimamente la atención. Estamos en el Ministerio de Justicia, entonces estaba Dolores Delgado de ministra de Justicia. Estábamos entregando diplomas a familiares precisamente de víctimas que se lo habían llevado al Valle de los Caídos. Y se lo dimos a un señor y nos interrumpió el acto. Quería hablar. Ya sabéis, cuando estaban que quiero hablar y tal, y todo el mundo diciendo, espérate y hablas al final y tal, ¿no? Como se dice a la gente. Y dice, no, quiero hablar ahora. Ahora voy a llegar a mi pueblo. Voy a hacer 15 fotocopias. Una la voy a poner sobre la fosa donde estaba mi padre y que yo estuve poniendo flores durante muchos años creyendo que estaba allí. Después le voy a poner esta declaración por todos los bares del pueblo, para que sepa la gente que mi padre no era un criminal, que mi padre era un demócrata. Vosotros imaginaos, a lo largo de tanto tiempo cómo se había criminalizado a los defensores de la libertad, de la democracia, que habían luchado por la legalidad republicana, y cómo les salía. Dice, esto es lo más grande que me ha ocurrido a mí a lo largo de mi vida. Y voy a ir por eso al pueblo a decirlo. Ya has hecho una alusión antes, pero ¿habrá un registro nacional o manera de localizar datos de represaliados del franquismo? Sí, vamos a hacer un censo de víctimas, y un censo de víctimas con un amplio elenco de todas las víctimas fallecidas. Ya aquí en Euskadi está muy avanzado el censo y nosotros lo vamos a hacer a escala estatal. Así es que, bueno, pues vamos a tener la víctima de los fallecidos y asesinados, vamos a tener aquellos que sufrieron torturas, aquellos que lucharon por las libertades sindicales, etcétera. Vamos a tener los que fueron reprimidos por ser masones, vamos a tener los que pasaron por responsabilidades políticas, vamos a tener en el censo a todos los que fueron depurados de sus empleos, ya fueran correo, ya fueran los ayuntamientos, ya fueran las diputaciones, ya fueran la Administración General del Estado. A los de la UMD, a los que pasaron por el Tribunal de Orden Público, todos esos van a estar en el censo de víctimas como elemento reparador. Has hecho alguna referencia antes a esto. ¿Tendrá esta ley de memoria democrática el rango jurídico que reclama a España los organismos internacionales para garantizar la verdad, justicia, reparación, etcétera? Pues como comentaba antes, esta ley se estructura precisamente en torno a esos grandes principios.
Y esos son los grandes principios que nos mueven. He tenido la oportunidad de comentarlo bastante con Pablo de Grey, que fue relator para Naciones Unidas, y con el actual Fabián Salvioli, que es el actual relator. Hemos tenido nuestro equipo, y Paco Echeverría, que es muy amigo de ellos, también ha participado directamente. Hemos tenido la oportunidad de hablar muchísimo de la ley con ellos. Y la conclusión a la que llevamos, bueno, estaban contentísimos con la ley porque decía que en este momento donde hay tantos rebrotes totalitarios y de neofascismo en Europa y en el mundo, la aprobación de esta ley es un aldabonazo a escala internacional. Es decir, que un país como es España, que lance en este momento una ley tan potente como esta, evidentemente tiene repercusiones a escala internacional, entre otras cosas porque lo que hacemos es seguir los parámetros que nos han planteado e implementamos la política de memoria como se nos ha planteado por Naciones Unidas. El pueblo gitano estuvo afectado por el franquismo. ¿Cómo se recoge o se resarce este asunto? Pues se recoge con la creación de un grupo, una comisión y un grupo de trabajo para el estudio de toda la represión sobre el pueblo gitano por parte del franquismo. Hay una disposición adicional directamente relacionada a la etnia gitana. Pues hemos llegado al final de las preguntas y, por lo tanto, solo queda despedirnos, agradecerle a Fernando este trato de la ley tan didáctico que nos ha dispensado y agradecer a todos los presentes el acompañamiento. Hasta la próxima.